Juan Carlos había pasado más de una década luchando contra la esclerosis múltiple. Había intentado todas las opciones de tratamiento médico, pero nada parecía funcionar. Su estado de salud empeoraba constantemente, y se sentía cada vez más desesperado. Pero Juan Carlos no se rindió. Se acercó a Dios, pidiendo ayuda y protección. Esto es lo que sucedió a continuación. Juan Carlos se unió a una comunidad de oración en su iglesia local. Allí conoció a gente que compartían su fe y su lucha. Juntos, oraron por Juan Carlos, pidiendo su recuperación total. Al principio, parecía imposible. La fe de Juan Carlos flaqueaba, y se sentía cada vez más cansado. Pero no se rindió. Un día, Juan Carlos decidió tomar una decisión que cambiaría su vida. Se acercó a su oración, pidiendo a Dios que lo sanara completamente. Le pidió la fe para creer en la sanación milagrosa. Al principio, se sentía nervioso y ansioso. Pero luego, algo cambió dentro de él. Al día siguiente, Juan Carlos se despertó con una sensación de paz y tranquilidad que nunca había experimentado antes. Se sentía renovado y reencaminado. Sabía que Dios había escuchado su oración. Pero todavía había una prueba más grande por venir. Los médicos de Juan Carlos se quedaron pasmados cuando vieron sus resultados. Su estado de salud había cambiado radicalmente. La esclerosis múltiple había desaparecido, y Juan Carlos estaba completamente sano. Era un milagro inexplicable que dejó sin palabras a todos los médicos. Juan Carlos se convirtió en un testigo de la fe y la sanación milagrosa. Compartió su historia con la gente de su iglesia y la comunidad en general. Muchos se sentían inspirados por su fe inquebrantable y su deseo de creer en la sanación milagrosa. La historia de Juan Carlos es un testimonio de la fe y la sanación milagrosa. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La fe es un regalo precioso que nos permite creer en lo imposible. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La sanación milagrosa es un regalo precioso que nos permite creer en la restauración total. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La fe y la sanación milagrosa son dos aspectos inseparables de la vida cristiana. La fe nos permite creer en lo imposible, mientras que la sanación milagrosa nos permite experimentar la restauración total. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La historia de Juan Carlos es un ejemplo de cómo la fe y la sanación milagrosa pueden cambiar vidas. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La fe es un regalo precioso que nos permite creer en lo imposible. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La sanación milagrosa es un regalo precioso que nos permite creer en la restauración total. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La historia de Juan Carlos es un testimonio de la fe y la sanación milagrosa. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La fe y la sanación milagrosa son dos aspectos inseparables de la vida cristiana. La fe nos permite creer en lo imposible, mientras que la sanación milagrosa nos permite experimentar la restauración total. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti. La historia de Juan Carlos es un ejemplo de cómo la fe y la sanación milagrosa pueden cambiar vidas. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, y que nada es imposible para Él. Si crees en la fe y la sanación milagrosa, sabrás que Dios está cerca de ti.